Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton. Podcast número 443. Bueno, continuamos con nuestra serie de podcast que hablan acerca de los placebos matrimoniales. Recordemos, ¿qué son los placebos matrimoniales? Son acciones o decisiones superficiales que las parejas adoptan para aliviar temporalmente la tensión, pero que no abordan los problemas matrimoniales de raíz. Estos placebos ocultan las heridas profundas de una relación. Los placebos matrimoniales son ineficaces a largo plazo porque, al no atacar la causa de los problemas, permiten que las heridas emocionales se infecten y se compliquen aún mucho más. De esta manera terminan empeorando la situación. Y hoy hablaremos de uno que es muy común entre nosotros los cristianos, los evangélicos. Los compromisos excesivos en la iglesia, que pueden usarse para evitar trabajar en los problemas reales del matrimonio. Nosotros venimos de un trasfondo religioso donde se nos inculcó que el que peca y reza empata. No sé si te sabías esa frase. De modo que servir en la iglesia puede hacernos sentir como hay personas muy buenas, muy caritativas y muy serviciales. Las obras caritativas, por su parte, también pueden brindarnos una falsa sensación de que todo está bien. Incluso podríamos permitir que en casa las cosas anden mal, pensando que lo compensamos porque como en la iglesia mi servicio a Dios es lo mejor y allí todo va bien, y ahí nos estamos engañando. Las iglesias cuentan con numerosos servidores que sacrifican su tiempo, sacrifican esfuerzo o incluso parte de su economía para colaborar en las labores de la congregación. Sin embargo, es posible que la razón real de ese compromiso sea compensar la vida mediocre que se lleva allí en su casa, en su hogar. En ocasiones, el servicio en el templo se convierte en una forma de escapar de la realidad que les espera ya en la casa, donde está su maridito, donde está su esposa, donde viven como perros y gatos entre padres e hijos. Ojo, quienes así actúan pueden tener una buena relación con los miembros de la iglesia, pero muy distinta de la que mantienen en su propia familia, en su propio hogar. El servicio en la iglesia también puede transformarse en una forma de vida engañosamente piadosa. Y no me malinterpreten, porque no estoy diciendo que no se deba servir en la iglesia, sino que es fundamental priorizar las relaciones familiares para mantener la armonía en el hogar y ser congruentes con lo que se hace allí en la iglesia, en el templo. Por esto es que en muchas ocasiones los hijos, o sea, la siguiente generación, esos mismos muchachos, niños que llevábamos a la iglesia cuando estaban pequeños, de las primeras cosas que abandonan cuando tienen libertad de decisión es la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre vieron que sus padres pasaban mucho tiempo en la iglesia, pero en casa, como papás, como maridos, como cónyuges, eran un desastre. Bueno, y en la Biblia también podemos observar la historia del sacerdote Elí. Está allí en 1 Samuel. Elí era un sacerdote que servía en el templo, pero como padre fue uno de los más desastrosos que menciona la Biblia. Su casa terminó siendo objeto de juicio por parte de Dios. Sus hijos murieron en la batalla a causa de este juicio y al enterarse, el anciano y obeso sacerdote Elí cayó de espaldas y murió desnucado. Dios había juzgado su casa pese a que él era muy buen servidor en el templo del Señor. Muchos pastores con iglesias de gran tamaño han hecho del ministerio el centro de su matrimonio.
mantienen ante su feligresía una apariencia pública de que todo está bien, pero al llegar a casa se tratan como desconocidos o incluso como enemigos. Esa buena y piadosa imagen pública puede actuar como una cortina de humo que les impide ver la problemática familiar y la problemática matrimonial. Y se sienten tranquilos porque reciben el aprecio de la gente, el aplauso, muy bien, pastor, qué buena predicación, cuán bueno y piadoso es usted. Aunque en casa están descuidando las relaciones más importantes. Tal vez no asistas con regularidad a una iglesia o no tengas una comunidad religiosa donde sirvas y dices, ese podcast no es para mí. Pero la verdad, es posible que también recurras a placebos matrimoniales en la forma de obras sociales o de caridad. Sentirte bien porque ayudas al prójimo puede convertirse en un aliciente que calme la frustración de la convivencia familiar. Y es que ayudar a los pobres, hacer obras sociales y comportarse bien socialmente trae mucha tranquilidad. Pero eso no elimina el problema de estar viviendo con mediocridad en la familia. Hay que recordar que las distracciones, incluso de carácter religioso o piadoso, no reemplazan el trabajo necesario para sanar el matrimonio. A ver, miremos este versículo. Primera de Samuel, capítulo número 15, versículo número 22. ¿Qué le alegra más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Este versículo nos muestra la importancia de la obediencia y la acción intencional por encima de los sacrificios y del servicio. Así que, hablemos de algunas soluciones. Hay que entender que el mismo Dios que está en la iglesia está con nosotros en la casa. Que las mismas palabras que decimos en el templo son tan oídas como las que decimos en casa. Que Dios conoce la intención de nuestro corazón y sabe por qué hacemos lo que hacemos en el templo. Debemos además recordar que nuestra relación con Dios no termina cuando se dice el último amén en el culto. Que Dios también va con nosotros camino a casa y aún en la cotidianidad de las cosas sencillas y en la relación con las personas que son familiares. A veces hay personas que tratan mejor a los hermanos de la iglesia que a sus propios hijos, que a su propio esposo, que a su propia esposa. Debemos comprometernos mutuamente a la honestidad en nuestra relación con Dios y en nuestro matrimonio. Así que, seamos vigilantes de la santidad y de la obediencia de nuestro cónyuge y permitamos que nuestro cónyuge también nos vigile en estos mismos aspectos. Para terminar, recuerda, el servicio excesivo en la iglesia puede ser un placebo si se utiliza como una forma de evadir los problemas reales del matrimonio. Con esto, solo estarás buscando una falsa sensación de bienestar espiritual y estarás evitando el trabajo necesario en la relación. Este fue el podcast 443. Hay 442 más esperando por ti allí en joseordóñezcristiano.com. Y te recuerdo, ahora allí en YouTube tenemos toda la comunidad cristiana con todos los cursos que te enseñan principios para la familia. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día y que tengas la oportunidad de darte cuenta si el mucho tiempo y tu servicio en la iglesia solo son un aliciente para permitirte vivir como quieras al interior de tu casa. Que Dios te bendiga.